Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, porque hoy destapamos una historia que ha hecho temblar los cimientos del universo de las telenovelas turcas, un auténtico polvorín de secretos y tensiones que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Hablamos de un enfrentamiento épico, un verdadero choque de titanes entre dos de las estrellas más deslumbrantes y adoradas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien y si han estado siguiendo con atención los cotilleos del mundo del espectáculo y del corazón, sabrán exactamente de qué estamos hablando. Abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar cada uno de los detalles de este presunto conflicto que ha desatado una tormenta perfecta en la industria. Y antes de zambullirnos de cabeza en esta saga fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, la inmensa importancia de darle un buen golpe a ese botón de asterisco suscribirse y, por supuesto, activar esa asterisco campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas de primera mano. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más jugosas y los análisis más profundos. Viajemos juntos en el túnel del tiempo, hasta aquellos días gloriosos en los que la magia cautivadora de Asterisco Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador, tejía su hechizo sobre millones de espectadores alrededor del globo. Esta serie icónica, como bien saben, fue la plataforma de lanzamiento que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a una fama internacional sin precedentes. La química entre sus personajes, la encantadora Sanem y el carismático Can, era tan electrizante, tan palpable, que trascendía la barrera de la pantalla, alimentando una avalancha incesante de rumores de romance. Sin embargo, lo que muchos espectadores anhelaban o quizás preferían cerrar los ojos ante ello, era que detrás de bambalinas, la relación entre los protagonistas no era precisamente un idílico paseo por un jardín de rosas. Se susurraba que su vínculo oscilaba precariamente entre una camaradería profesional y una tensión palpable que para algunos observadores sobrepasaba con creces los límites de lo meramente profesional. Los primeros indicios, sutiles pero significativos, de que el ambiente en el set no era tan idílico como aparentaba, comenzaron a emerger de comentarios dispersos y actitudes que algunos miembros del equipo de producción y personas de su entorno inmediato empezaron a percibir. Se trataba de miradas esquivas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar, de conversaciones que de repente se tornaban tensas y cargadas, y de una distancia física y emocional que se hacía cada vez más evidente. Al principio, la mayoría de las interpretaciones atribuían estas sutiles grietas a la intensidad inherente del rodaje, a las maratonianas jornadas de trabajo que se extendían hasta la madrugada, al estrés acumulado que es un compañero inseparable de cualquier producción de tal magnitud. Es hasta cierto punto natural que en el frenético ambiente de un set de grabación surjan roces, malentendidos pasajeros, o momentos de fatiga extrema que nublan el juicio. No obstante, lo que se describía en el caso particular de Demet y Can parecía apuntar a algo más profundo, algo que iba más allá de las dificultades cotidianas y típicas de la industria cinematográfica. Las voces que circulaban en los pasillos de la producción hablaban de Can Yaman, poseedor de una personalidad arrolladora y, en ocasiones, descrita como algo impulsiva, que adoptaba una forma de trabajar que podía resultar desafiante para algunas personas. Se comentaba que su exigencia era considerable, tanto para sí mismo como para quienes lo rodeaban en el set. Por otro lado, Demet Özdemir, aclamada por su incuestionable profesionalismo y su actitud generalmente serena y controlada, aparentemente habría encontrado algunas de las formas de hacer las cosas de Can algo invasivas o sencillamente incompatibles con su propio estilo de trabajo. Las narrativas que se tejían alrededor de ellos aludían a desacuerdos creativos significativos, a divergencias en la interpretación de escenas clave que requerían una sincronización emocional precisa, e incluso a situaciones específicas en las que uno de los dos actores se habría sentido notablemente incómodo con la actitud o el comportamiento del otro. Uno de los episodios que generó un mayor revuelo y que fue objeto de intensos comentarios, a pesar de no haber sido jamás confirmado oficialmente por ninguna de las partes involucradas, se relaciona estrechamente con la manera en que Can Yaman abordaba ciertas escenas íntimas o interacciones particularmente cercanas con Demet Özdemir. Se sugería de forma recurrente que en su afán por generar y potenciar esa química explosiva que tanto cautivaba y enamoraba a la audiencia global, Can, en ocasiones, habría cruzado cierta líneas o traspasado límites implícitos, provocando una palpable incomodidad en Demet.
Existían susurros sobre momentos específicos en los que él habría adoptado una actitud demasiado posesiva en pantalla, o habría presionado de manera insistente para que las escenas compartieran un nivel de intimidad o intensidad que Demet no siempre compartía o con el que no se sentía cómoda explorando en ese preciso momento de su desarrollo profesional o personal. Por su parte, se comentaba que Demet, a pesar de su compromiso inquebrantable y su siempre ejemplar profesionalismo, intentaba mantener una distancia prudencial, una línea divisoria clara y definida entre su vida personal y su esfera profesional. Esta necesidad de preservar su privacidad se veía enormemente dificultada por la intensidad de la fama que la rodeaba y los persistentes rumores sobre una posible relación con Khan. Esta situación, de forma casi inevitable, se traducía en fricciones y tensiones. Imaginen por un momento la situación: estar inmersos en un set de rodaje, compartiendo horas y horas de trabajo codo, con una persona con la que la química en pantalla es tan incendiaria que parece irreal, pero con la que en la vida real, la convivencia diaria se vuelve progresivamente más tensa y difícil. Es, sin lugar a dudas, un cóctel altamente explosivo. Además, no podemos ni debemos obviar el factor omnipresente y a menudo avasallador de la fama y la implacable presión mediática. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un auténtico fenómeno global. Los fans, hipnotizados por la mágica historia de amor de Sanem y Khan, anhelaban verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Esta obsesión colectiva, esta demanda social por una realidad que replicara la fantasía, puede ser extraordinariamente abrumadora y desgastante para los actores. Se esperaba, casi se exigía, que conformaran una pareja, que vivieran esa historia de amor también fuera de los focos, y cuando la realidad tangible y a menudo decepcionante no se ajustaba a esas fantasías, la frustración de algunos fans se manifestaba en forma de críticas duras o en una incansable búsqueda de culpables para explicar esa disonancia. Las entrevistas concedidas durante la época de emisión tampoco contribuían a disipar las crecientes dudas y los misterios que rodeaban la relación entre los protagonistas. En ocasiones, Demet y Khan respondían a las preguntas más directas sobre su relación con evasivas ingeniosas, con sonrisas forzadas que intentaban ocultar una incomodidad subyacente, o con respuestas ambiguas que en realidad dejaban entrever mucho más de lo que pretendían decir. Si bien es cierto que en algunas ocasiones se defendían mutuamente, proyectando una imagen de unidad profesional frente al escrutinio de los medios, en otras ocasiones se percibía una frialdad notable, una ausencia palpable de esa complicidad y esa chispa que antes irradiaban sin esfuerzo. Incluso se llegaron a escuchar comentarios provenientes de miembros del equipo de producción, quienes, en el anonimato para protegerse, aportaban detalles más íntimos y específicos sobre la dinámica que prevalecía en el set. Se hablaba abiertamente de discusiones acaloradas que estallaban de forma inesperada, de momentos de silencio incómodo que se extendían entre tomas, y de cómo los ensayos de ciertas escenas particularmente complejas podían convertirse en una auténtica prueba de paciencia y resistencia para ambos actores. La presión constante por mantener los índices de audiencia en cifras estratosféricas y la exigencia inherente de los guionistas y directores, quienes buscaban el mejor producto posible, también jugaron un papel crucial en esta compleja ecuación. Tenían la responsabilidad de entregar un producto televisivo de máxima calidad, y si para lograrlo era necesario forzar ciertas interacciones o canalizar las tensiones reales a través de la actuación, pues simplemente había que hacerlo. Un punto clave que se menciona de forma recurrente en muchos de estos análisis y testimonios es que Demet, siendo una actriz relativamente joven en aquel momento y encontrándose en la cúspide de su carrera, tenía una clara aspiración de consolidar su imagen profesional como una artista talentosa y versátil, y sobre todo, de evitar a toda costa ser etiquetada como la novia de o la pareja de un colega de profesión. Su objetivo principal era ser reconocida y valorada por su talento innato y sus interpretaciones magistrales, y no meramente por su vida sentimental o sus relaciones personales. Khan Yaman, por su parte, ya ostentaba una reputación, alimentada por los medios y su propia vida social activa, de ser un hombre con una vida social muy intensa y, en ocasiones, tildado de mujeriego. Esta imagen preexistente, sumada a la intensidad de su propia interpretación en pantalla y su forma de abordar las escenas, pudo haber generado una inquietud genuina en Demet, quien buscaba proteger su espacio profesional y su reputación. La tensión se tornó tan palpable, se dice, que hubo momentos específicos en los que ambos actores habrían llegado a solicitar a los directores la posibilidad de filmar escenas de forma separada, o preferían realizar sus ensayos de manera individual para evitar así posibles roces innecesarios o malentendidos antes de la filmación.
Esta dinámica, aunque pueda parecer extrema y hasta innecesaria para algunos, es un reflejo elocuente de lo extraordinariamente difícil que puede resultar mantener una relación laboral sana y productiva cuando las personalidades individuales chocan de forma frontal y la presión externa se convierte en una constante ineludible. Sin embargo, es absolutamente crucial recordar y enfatizar que gran parte de esta información detallada proviene de la esfera de los rumores, de testimonios que han sido ofrecidos de forma anónima, y de interpretaciones que han sido realizadas por terceros. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han ofrecido jamás una versión oficial detallada y completa de estos supuestos enfrentamientos. En todas sus apariciones públicas y declaraciones, siempre han defendido férreamente su profesionalismo y han insistido en que, a pesar de las diferencias personales o profesionales que pudieran haber existido en algún momento, siempre existió un profundo respeto mutuo por el trabajo del otro. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el impacto significativo que esta tensión, ya sea real o percibida por la opinión pública, tuvo en la percepción general de la serie y de sus protagonistas. Por un lado, sin duda alguna, alimentó el morbo y la insaciable curiosidad de los fans, quienes ansiaban desentrañar los misterios que rodeaban lo que ocurría detrás de las cámaras. Por otro lado, es muy probable que esta atmósfera haya afectado negativamente la dinámica de trabajo en el set, haciendo que el ambiente general fuera mucho más pesado y cargado de lo que debería haber sido para una producción de esta índole. Lo verdaderamente interesante de analizar estas situaciones complejas es que nos recuerdan, de una manera muy elocuente, que detrás de la magia deslumbrante que vemos en la pantalla, existen personas reales, individuos con sus propias personalidades únicas, sus propias inseguridades latentes y sus propios desafíos personales. Los actores, a pesar de su talento y su fama, no son meros autómatas que se limitan a seguir órdenes, son artistas apasionados que invierten una gran parte de sí mismos para dar vida a unos personajes, y esa es una tarea que a veces requiere muchísimo más que solo talento puro y duro. Después de la exitosa emisión de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron caminos profesionales distintos, cosechando notables éxitos en proyectos completamente diferentes. Can Yaman tomó la decisión de trasladarse a Italia, donde ha participado activamente en producciones locales y ha logrado consolidar y expandir aún más su ya considerable popularidad. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado protagonizando exitosas series de televisión en Turquía, afianzándose de manera firme como una de las actrices más cotizadas y demandadas del país. Y aunque sus trayectorias profesionales se han separado geográficamente y en términos de proyectos, la sombra imponente de Erkenci-Kuş y la química inolvidable que generaron, junto con los persistentes rumores sobre su compleja relación en el set, continúan siendo un tema de conversación candente entre los aficionados y los seguidores más devotos de la televisión turca. En definitiva, lo que perdura de esta fascinante historia es la contundente constatación de que la fama deslumbrante, la presión mediática constante, las diferencias personales irreconciliables y la intensidad extrema de un rodaje prolongado pueden, en conjunto, crear un ambiente de trabajo tan desafiante y exigente como gratificante. Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos indiscutibles que han dejado una huella imborrable en la industria, nos regalaron una historia de amor en pantalla que cautivó y enamoró a millones de espectadores en todo el mundo, pero que al parecer, tuvo sus propios y complejos dramas desarrollándose discretamente detrás de las cámaras. Es un recordatorio vívido y necesario de que incluso en medio del brillo más cegador del éxito profesional, las complejidades inherentes de la naturaleza humana siempre encuentran la manera de manifestarse y dejar su impronta. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro exhaustivo recorrido por la compleja dinámica y la supuesta tensión en el set de Erkenci-Kuş, así como por el presunto enfrentamiento que habría tenido lugar entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado enormemente de este análisis detallado y que les haya resultado tan intrigante y fascinante como a mí lo ha sido recopilar toda esta información. Como siempre, me encantaría de manera sincera leer sus valiosas opiniones y reflexiones en la sección de *comentar. iOS que encontrarán más abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen realmente que la tensión fue un factor importante? ¿Cómo creen que pudo haber afectado a la calidad y a la atmósfera de la serie? Por favor, déjenme saber todo lo que piensen en sus comentarios. Y si este vídeo ha sido de su agrado y les ha aportado algo de valor, no duden ni un instante en regalarme un gran pulgar hacia arriba. Compártanlo sin reservas con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para ser siempre los primeros en enterarse de nuestras próximas historias exclusivas y emocionantes.
Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de más novedades y análisis. Chao, chao.